Bueno, muchísimas gracias. Primero quisiera agradecer el honor y privilegio de haber sido invitado a este Congreso Mundial de Derechos de la Niñez. Para mí, realmente uno de los temas de trabajo en derechos humanos de toda mi vida. Como decía el colega que hizo la introducción, me tocó ser el relator del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para libertad de expresión, para el derecho a la libertad de opinión y expresión por los últimos 6 años, 2 periodos consecutivos, que es el máximo que tiene el Consejo, y mi mandato concluyó el 1 de agosto de este año. Sin embargo, tuve la gran suerte de poder dejar escrito, y de hecho el nuevo mandatario, el nuevo relator, acordó conmigo un evento simultáneo en la Asamblea General. Logré dejar escrito un informe sobre niñez y libertad de expresión. Yo traté de ir desarrollando diferentes temas de libertad de expresión, pero como toda mi vida fui, además de abogado, periodista y activista de derechos humanos, tenía mucho interés en llevar este tema a los temas de la niñez. También he trabajado toda mi vida en derechos de la niñez, especialmente en mi propio país, Guatemala. Hicimos la política de prevención de la violencia juvenil y otros temas de prevención entre niñas, niños y adolescentes. Y pues bueno, tuve la suerte de terminarlo y de poderlo presentar a la Asamblea General, ni más ni menos que el 24 de octubre, recién pasado. ¿Cuál es, en pocas palabras, el mensaje que en este informe presentamos? Por cierto, informe que también compartí con el Comité de Derechos del Niño en Ginebra cuando se estaban reuniendo, haciendo el análisis también sobre nuevas tecnologías de Internet y derechos de la niñez y protección de la niñez. Para mí hay varios temas fundamentales y solo voy a marcar por tiempo los 4 más importantes. El primero, y esto es algo que todos quienes hemos trabajado en derechos de la niñez decimos y ha sido reiterado históricamente, pero además Pablo Sergio Piñeiro lo reiteró en su informe sobre violencia contra la niñez ante la Asamblea General, y decía: las niñas y niños no son adultos pequeños a los cuales se les debe reconocer una forma reducida de derechos humanos, sino son seres humanos completos, como cualquier otro de nosotros, con el ejercicio pleno de sus derechos humanos. Y de hecho, la Carta de Naciones Unidas dice que todos los derechos y la lucha por la paz, por los derechos humanos en el mundo que hace Naciones Unidas, y el ejercicio de los derechos humanos se deriva de que todos tenemos una dignidad común. Pues esa dignidad no varía con la edad. Y por último, en la introducción marco yo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, también dice, digamos, que los derechos son universales, son iguales, y que nadie puede ser discriminado en sus derechos por razón de raza, origen económico, social, cultura, idioma, religión, nacionalidad, y podríamos agregar por género, por opción sexual, por discapacidad o por edad. Ninguno de estos elementos modifica el ejercicio de los derechos humanos. ¿Por qué tanto énfasis en este tema? Simplemente porque el de libertad de expresión, que además está en la Convención de Derechos del Niño, en el artículo 17, se menciona siempre, pero no se llevó a la realidad. O sea, yo en mi propio país, Guatemala, hice ejercicios de consulta. Dentro de poco vamos a ver un video. Hicimos consultas para este informe en Bangkok, en el sudeste asiático, desde Pakistán hasta Vietnam. Hicimos consulta en Johannesburgo para toda África. Hicimos consulta en Europa, en Florencia para toda Europa. Hicimos consulta en Buenos Aires y aquí en México, en la Ciudad de México, para América Latina. Y efectivamente en varios lugares nos decían: sí, se habla de la libertad de expresión, pero no se ve muy claro el ejercicio que las niñas y los niños tengan. Y en mi país, cuando hicimos consulta con niños y niñas, yo les preguntaba: ¿cuántos de ustedes comen en silencio en su casa? Y la gran mayoría me levantó la mano, porque la imagen de orden que los adultos de su familia tenían, padres, madres u otros parientes encargados, es que el orden en la casa se representa con silencio de la niñez.
Si hay silencio de las niñas y niños, entonces hay orden. Si hacen algarabía y hablan mucho, entonces es desorden. ¿Dónde está el ejercicio de esa libertad de expresión? Y lo que planteo en el informe es que es muy simple. De la libertad de expresión decimos que es un ejercicio que es un derecho que se ejercita en dos dimensiones: el acceso a la información y a cualquier información, y el derecho de poder diseminar ideas, opiniones y comentarios sobre esa información. Pero además en el centro está el derecho a la libre opinión, por la cual no podemos ser molestados. Quiere decir, está el derecho a ejercer un pensamiento libre, que es uno de los siguientes derechos del pacto, la libertad de pensamiento y de conciencia. Entonces, en ese ejercicio, digamos, trilateral, lo que yo planteo es que esto se nace legalmente con ese derecho, pero se aprende a ejercitar en la práctica. No se nace sabiendo usarlo, porque este es el proceso de pensamiento de todo ser humano. Aprendemos a preguntar, que es cuando una niña y un niño nos empiezan, ¿y por qué? 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 Y los adultos muchas veces se cansan de dar explicaciones. Pues ese por qué y por qué, esa curiosidad de las pequeñas y pequeños y de las primeras edades, es precisamente lo que empieza a abrir la mente a estos nuevos conocimientos. Pero es ese derecho de buscar información y tener acceso el que también va generando procesos de reflexión, que implican muy importantemente el respeto a la opinión que no puede ser molestada según el artículo 19 del pacto. Y este respeto a la opinión implica respetar la opinión aunque estén equivocados. Entonces, que en la mesa de la casa, como en la escuela, como políticas de Estado en el nivel educativo, las niñas y niños puedan emitir su opinión, puedan salir y protestar. Hoy México mismo está en una crisis por protesta de jóvenes y adolescentes de una normal en Guerrero. Es decir, la posibilidad de levantar su voz y de tener voz propia es importantísimo para tener la autoestima de saber que pueden expresarse sin que alguien los regañe, los castigue o utilice violencia contra ellos. Y por último, eso les va a dar la seguridad para levantar sus voces y expresarse. También nosotros en mi país, con la población maya, la población indígena mayoritaria de mi país, hemos tenido experiencias maravillosas con el teatro. Y una niña me decía un día, una adolescente realmente de 16 años, me decía, yo nunca pregunté en la clase, nunca me atreví a hacerle una pregunta a una maestra o un maestro. Y sin embargo, míreme hoy, estoy subida en un escenario escenificando una obra de teatro. Esto cambió mi vida, me dijo. Hoy siento que puedo expresarme. El uso del arte, en este caso el teatro, pero es válido para cualquier forma del arte, también abre estos espacios. La gran conclusión, para no alargarme, es que generar ese ambiente de respeto, pero también de fomento al pensamiento libre, a la expresión, implica una política de Estado permanente en el sistema educativo, pero también implica una política de Estado en todas las autoridades, incluyendo las autoridades de seguridad pública y las autoridades de justicia. También implica un llamado que hago a la familia, a tener un esquema de familia distinto, y a la comunidad en su conjunto. El segundo tema es cómo introducir a estas niñas y niños a los desafíos de hoy, donde el principal instrumento de comunicación es el Internet, pero además es el principal instrumento de acceso a la información. Entonces empezamos a analizar en el mundo, yo dejé hecho un informe muy general sobre Internet, donde planteaba acceso como un factor importante, nunca lo mencioné como un derecho en sí mismo, porque es acceso a una tecnología, pero acceso al Internet es igualar los derechos de todo el mundo a tener información y a expresarse. Y yo planteaba que si no garantizamos el acceso a las comunidades más pobres y más rurales, estamos abriendo aún más la brecha digital, no solo entre norte y sur, entre países desarrollados y en vías de desarrollo, sino dentro de nuestros propios países, haciendo del Internet un privilegio de una élite intelectual, tecnológica o económica que puede utilizarlo, y marginando a nuestros sectores más pobres, más rurales y más distantes. Esto debemos de romperlo. Así como el Internet puede reflejar esta brecha, también puede ser la solución.
un descubrimiento, yo uso mi país a cada rato como ejemplo porque es el que más puedo criticar con libertad. Uno de los grandes descubrimientos que tuvimos en las zonas rurales indígenas es que el 90% de los jóvenes sabían usar internet porque iban al Cafenet y un amigo les enseñaba. Pero el 90% de las mujeres, de las adolescentes, no lo sabían usar porque los padres de familia no les daban permiso de ir al Cafenet porque había muchos hombres. Entonces era una brecha de género marcada en lo tecnológico. Entonces utilizamos eso en lo que era el problema para buscar el remedio. Y dijimos, pues bien, entonces hagamos un esfuerzo por llevar internet a las adolescentes para balancear esta. Y fue un tremendo éxito, porque empezamos a dar cursos con hombres y mujeres, pero priorizando el número de mujeres. Y efectivamente el nivel de empoderamiento que las niñas y adolescentes indígenas sentían con sus colegas hombres y compañeros y hermanos hombres fue increíble, generando un nuevo balance, un diferente balance de género. Esto es importantísimo. El Estado debe ser el garante de un internet gratuito si es posible o al más bajo costo. Y esto lo puse desde los informes de internet e incluyendo el subsidio a los equipos de computación. El mejor ejemplo en niñez, y sí me gusta mencionarlo en todos lados, lo encontré en Uruguay, en el Plan Ceibal, donde efectivamente el Estado tiene el control de la banda ancha e hizo de cada escuela pública un servidor de Wi-Fi a 400 metros a la redonda para las niñas y niños de la escuela, pero la comunidad también, y empezó con el PNUD un programa de One Laptop per Child, digamos, entregarle una computadora a cada niño, y empezaron con primero y primaria y han llegado a 9º grado, cubriendo más o menos el 90% de las niñas y niños, entregándole una laptop a cada uno y cambiándolo cuando suben a la secundaria a los últimos 3 grados, 9º, 8º y 7º. Este es el proyecto de más alcance y más exitoso que hemos visto. Mucho más complejo, no tengo el tiempo, porque ahora están haciendo los programas educativos para internet, están haciendo olimpiadas de ajedrez en internet, están haciendo concursos de matemáticas. Es un programa maravilloso, pero implicó la voluntad política de Estado. La crítica que todo el mundo me hace es que en Uruguay todo es fácil, porque solo son 3,5 millones de habitantes, creo que menos que la población de Puebla. Pero eso no es el tema, el factor importante. Es cierto, solo son 3,5 millones de habitantes, pero lo que marcó la diferencia de Uruguay fue la decisión política y la voluntad política de Estado, desde la presidencia hasta abajo. Ha llevado 2 regímenes presidenciales y probablemente lleve el tercero, completar este proyecto, pero se puede en cualquier país con cualquier población. Argentina ha empezado algo similar con Argentina Conectada, o Conectando Libertad también le llaman en unos lugares, también buscando esta conectividad. Tercer punto, tercer tema. El internet es necesario para la educación, es necesario para la expresión, pero tiene riesgos, por supuesto que tiene riesgos. Y lo dije desde un principio, tiene riesgos para adultos, no digamos para niñas, niños y adolescentes. Por supuesto, el internet es una apertura grande, novedosa. No por riesgo lo vamos a inhibir, pero sí tenemos que tener mucho cuidado y políticas claras. Y aún más, la protección de la niñez es más complicada, porque en medios de telecomunicaciones yo soy partidario, y esto aún siendo relator de libertad de expresión, y me ha ocasionado debates serios en muchas partes del mundo, yo soy partidario de regulaciones claras, no excesivas, proporcionales, pero claras sobre protección de la niñez en horario de televisión, en el tipo de programación o de radio, en la protección de la identidad de adolescentes en conflicto con la ley, que no sean identificados o fotografiados. Este tipo de regulaciones deben ser absolutamente claras. Y para protección de la niñez y adolescencia no deben ser violentadas en ninguna parte del mundo. Pero cuando hablamos de internet se vuelve más complicado, porque el internet no tiene horario para empezar. Podemos hoy en Puebla estar recibiendo un correo electrónico de Beijing, que está como a 11 o 12 horas de diferencia. Entonces, ahí el fenómeno es distinto, y lo pongo ahí. La política más importante, si el Estado tiene una política de garantizar acceso, también la política paralela más importante es la de prevención. A los niños y niñas no hay que cerrarles el espacio del internet, sino hay que prevenirles de los peligros. Los deportes tienen un peligro, por ejemplo, mal practicado, pueden parar con accidentes, pero sin embargo nosotros animamos a las niñas, niños y adolescentes a que hagan deporte, pero que hagan con seguridad, con normas básicas de seguridad, a que aprendan a hacerlos bien.
Pues la misma analogía es válida para el Internet. El Internet es un gran instrumento, bien usado. Sí creo, hay temas penales, por ejemplo, el tema de la pornografía infantil o el tema de la trata, inducir al secuestro y a la trata de niños y de niñas, la explotación sexual o explotación para el trabajo a través del Internet, pero para mí esas ya son actividades delictivas, eso ya no entra, eso ya son delitos que el Estado debe sancionar. Pero en muchas partes del mundo, yo lo ponía, el Estado se conforma con bloquear una página web y solo el bloquear la página web les facilita ya decir ya, eso no es suficiente. La pornografía infantil es producto del crimen organizado y solo bloquear un sitio web no es la solución, porque esa es una solución sí de censura legítima en el momento. La solución es investigar al crimen organizado, ver de dónde sale, quién lo produce, detener a los responsables y procesarlos penalmente dentro del debido proceso. Estas son las soluciones válidas. Entonces, sí hay que diferenciar lo que es la protección en el uso normal de lo que es la protección contra uso delictivo, que igual se da para temas como la inducción al terrorismo, incluso con adolescentes, o la inducción al crimen organizado, al narcotráfico con adolescentes. Esos son actos de delito a los cuales hay que prevenir a los adolescentes, pero el Estado debe actuar a través de su sistema penal, erradicando la impunidad e investigando a estos crímenes. Y por último, con esto termino, me parece a mí que es importante, mucha gente me ha dicho, bueno, entonces hay una confrontación entre libertad de expresión y protección, y debemos de lograr un sano balance. Pues sí, pero la palabra balance incluso me cuesta porque da la impresión de que están en conflicto. Y yo más bien quisiera partir del principio de que no están en conflicto. La libertad de expresión es un derecho que todos tenemos, empezando desde la temprana edad, empezando desde la niñez. ¿Y por qué? Porque lo que dijimos, eso es lo que nos enseña a cómo usarlo y usarlo bien. Y por otro lado, la protección de la niñez es una obligación de Estado para el ejercicio de su pleno de sus derechos. Entonces, si ambos son elementos de derechos humanos, no están en conflicto, no hay un conflicto. Tiene que haber una política de Estado coherente que garantice los dos, que garantice plenamente la protección y al mismo tiempo garantice plenamente el ejercicio de la libertad de expresión. Difícil, yo sé que es difícil, pero este debe ser el objetivo, porque me daba miedo que si lo vemos como confrontación, paramos limitando la libertad de expresión, que es lo que algunos estados sí han hecho, usar el tema de la niñez, igual que el tema del terrorismo, son los dos temas, y de seguridad nacional, para limitar el uso del Internet, porque cada vez más hay tentación de los estados de violentar la privacidad, por ejemplo el monitoreo de las comunicaciones o de limitar las comunicaciones. Hay países, el firewall digamos que tiene China, que no permite incluso acceso a material hecho fuera. Interesantemente, las leyes de Argentina y de Uruguay en materia audiovisual hablan del porcentaje de material que debe ser creado en forma nacional para proteger la cultura y los valores de los pueblos. O la ley de marco civil de Brasil, que me parece hasta este momento la mejor ley sobre Internet, donde efectivamente delinea cómo al Internet hay que darle un enfoque de derechos humanos. Pues bien, hoy, a través de la protección y el ejercicio pleno de los derechos de la niñez, debemos de encontrar más que un balance, esa síntesis entre la garantía que las niñas y niños deben tener del pleno ejercicio de su libertad de expresión, con acceso a la información, libertad de pensamiento y de posibilidad de expresarlo, y al mismo tiempo la plena protección de todos sus derechos sin que nadie pueda violentarlos. Muchísimas gracias.